¿Te has preguntado quiénes fueron realmente los 12 discípulos de Jesús? Más allá de los nombres que conocemos, cada uno de ellos tenía una historia, un trasfondo y un propósito que los llevó a cambiar el mundo. Desde pescadores humildes hasta un cobrador de impuestos, estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús y convertirse en testigos de los eventos más trascendentales de la historia. En este video exploraremos sus vidas, sus desafíos, sus logros y lo que los hace relevantes aún hoy. Prepárate para descubrir el lado humano y espiritual de los discípulos que caminaron junto al Hijo de Dios. Comencemos. Santiago, hijo de Alfeo, uno de los 12 apóstoles, no aparece con frecuencia en las Escrituras, pero su vida nos enseña que no necesitas ser famoso para ser fiel. Cuando Jesús lo llamó, Santiago no dudó. Su vida no estaba marcada por grandes gestos, sino por una entrega silenciosa y constante. En medio de apóstoles con fuertes personalidades, como Pedro y Juan, Santiago fue una figura de apoyo. Su humildad lo convirtió en un ejemplo de servicio. Santiago dedicó su vida a compartir el Evangelio, llevando el mensaje de Jesús a lugares donde otros no se atrevían a ir. La historia nos recuerda que no todos los héroes de la fe son reconocidos, pero cada acto de servicio cuenta en el reino de Dios. Conoce más historias de... Mateo era cobrador de impuestos, un trabajo odiado por su propio pueblo. Era visto como un traidor, alguien que colaboraba con los romanos. Pero Jesús vio algo más en Mateo. Con solo 2 palabras, cambió su vida para siempre. Sígueme. Cuando Mateo dejó todo para seguir a Jesús, organizó una cena para que sus amigos también conocieran al Maestro. Pero no todos entendieron. Mateo no solo siguió a Jesús, sino que dedicó su vida a compartir su mensaje. Su evangelio capturó la vida de Jesús y su conexión con las promesas del Antiguo Testamento. Mateo nos enseña que no importa de dónde vengas o qué hayas hecho, Jesús puede darte un propósito más grande. Su llamado es para todos. El evangelio según Mateo comenzó con un sí. ¿Y tú qué dirás? Descubre más historias. Bartolomé, conocido como Natanael en el Evangelio de Juan, era un hombre de fe genuina. Cuando su amigo Felipe le habló de Jesús, su respuesta fue inesperada. Al verlo, Jesús dijo, «Aquí hay un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Estas palabras tocaron profundamente a Bartolomé. Bartolomé reconoció inmediatamente quién era Jesús. Su duda inicial se transformó en una fe profunda y sincera. Después de la resurrección de Jesús, Bartolomé llevó el Evangelio a lugares lejanos como Armenia, Persia e India, mostrando el poder transformador de la fe. Bartolomé nos enseña que incluso las dudas iniciales pueden llevarnos a una fe inquebrantable cuando nos encontramos con Jesús. Bartolomé, un hombre de corazón sincero, nos invita a buscar a Jesús con honestidad y valentía. Conoce más historias. Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, es conocido por su honestidad y valentía, pero también por su duda. Cuando los demás temían por sus vidas, Tomás dijo, «Vayamos también nosotros para morir con él», un acto de fe que muchos olvidan. Pero después de la resurrección, cuando los otros apóstoles vieron a Jesús, Tomás dijo, «Si no veo las marcas de los clavos y no pongo mi mano en su costado, no creeré». Jesús se presentó a Tomás y le dijo, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente». La historia de Tomás no es solo sobre duda, sino sobre la búsqueda sincera de la verdad, y cuando encontró la respuesta, su fe fue inquebrantable. ¿Te atreves a buscar respuestas como Tomás? Suscríbete para... Judas Tadeo, también llamado Tadeo o Lebeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Aunque no es de los más mencionados en la Biblia, su legado ha inspirado a millones. En la última cena, Judas Tadeo preguntó, «Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Una pregunta sencilla, pero profunda. Después de la resurrección, Judas Tadeo viajó por tierras como Mesopotamia y Persia, llevando el mensaje de amor y esperanza de Jesús a quienes más lo necesitaban. Hoy Judas Tadeo es conocido como el santo de los casos imposibles, recordándonos que con fe, nada es demasiado difícil para Dios. Judas Tadeo nos enseña que incluso las preguntas más simples pueden llevarnos a respuestas divinas. ¿Qué pregunta tienes para Dios hoy?
Conoce más historias de Simón el Celote era un hombre apasionado, parte de un grupo que buscaba liberar a Israel de la ocupación romana, incluso mediante la violencia. Jesús unió a Simón con personas que antes hubiera considerado enemigos. En su grupo, aprendieron a superar sus diferencias por un propósito mayor. Después de la resurrección, Simón dedicó su vida a llevar el Evangelio, viajando por Persia y otras regiones, proclamando la paz y la esperanza de Jesús. Simón nos enseña que el verdadero cambio no viene por la fuerza, sino por el poder transformador del amor y la fe. Simón el Celote cambió la lucha armada por la misión de llevar la paz de Cristo al mundo. ¿Qué estás dispuesto a dejar para seguirlo? Conoce más historias. Antes de seguir a Jesús, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Fue el primero en reconocer al Cordero de Dios. Cuando Andrés encontró a Jesús, no perdió tiempo. Lo primero que hizo fue buscar a su hermano Pedro y decirle, «Hemos encontrado al Mesías». Andrés tenía un don especial. Siempre veía el potencial en los pequeños gestos. Fue quien llevó al niño con los panes y los peces a Jesús, ayudando a alimentar a miles. Andrés nunca buscó ser el centro de atención. Su mayor legado fue conectar a las personas con Jesús, desde su hermano Pedro hasta un simple niño. El apóstol Andrés nos recuerda que no importa cuán grande o pequeño sea el acto, cuando llevas a alguien a Jesús, haces una diferencia eterna. ¿Cómo podrías ser como Andrés y conectar a alguien con Jesús? Felipe era un buscador de la verdad. Cuando Jesús lo llamó, simplemente le dijo, «Sígueme». Pero Felipe no guardó esta verdad para él. Fue a buscar a su amigo Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret». En la última cena, Felipe hizo una de las preguntas más importantes. «Señor, muéstranos al Padre». Jesús respondió, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Felipe era el apóstol que no temía preguntar, buscar respuestas y compartir su fe. Nos enseña que la curiosidad y la fe pueden ir de la mano. Felipe nos recuerda que, cuando compartimos a Jesús con otros, comenzamos un viaje de transformación para todos. ¿Sabías que Felipe fue el primero en compartir a Jesús con otro discípulo? Pedro era solo un pescador, alguien común, con errores y dudas como cualquiera, hasta que un día Jesús lo llamó. Con fe Pedro hizo lo imposible, caminó sobre el agua, pero cuando dudó, empezó a hundirse. Jesús lo levantó, recordándole que incluso en la duda, él nunca lo dejaría. Pero Pedro no siempre fue valiente. La noche en que arrestaron a Jesús, lo negó 3 veces, y cuando escuchó el gallo, lloró amargamente. Pero la historia de Pedro no terminó ahí. Jesús lo restauró, confiándole una misión: liderar a su iglesia. El pescador que dudaba se convirtió en una roca. Su valentía cambió la historia, y su fe sigue inspirando a millones. ¿Sabías que Pedro era igual de humano que Juan, el hijo de Zebedeo? Empezó como un humilde pescador, pero cuando Jesús lo llamó, su vida cambió para siempre. Juan también era conocido como el discípulo amado, cercano a Jesús de una manera especial. Fue testigo de sus momentos más íntimos. En la cruz Jesús confió a Juan el cuidado de su madre. Fue el único de los apóstoles que permaneció con él hasta el final. Juan vivió para contar la historia de Jesús, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre, las cartas y el Apocalipsis. Su legado es un mensaje de amor y esperanza. Juan nos recuerda que, al final, lo más grande es el amor. Un mensaje que sigue transformando vidas hasta hoy. ¿Sabías que Juan escribió el libro de Apocalipsis? Santiago, hijo de Zebedeo, era un pescador común, pero un día Jesús pasó por el lago y lo llamó a algo extraordinario. Jesús los apodó hijos del trueno, y no era por casualidad. Santiago tenía pasión, valentía y un carácter intenso. Fue testigo de milagros extraordinarios, como la transfiguración de Jesús, donde vio su gloria divina. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir por su fe, entregando su vida como mártir por el mensaje del Evangelio. Santiago nos enseña que la pasión y el coraje, cuando están guiados por la fe, pueden cambiar el mundo. De pescador a mártir fue un verdadero hijo del trueno. ¿Sabías que Santiago fue el primer apóstol?
Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, fue elegido por Jesús para ser parte de su misión, pero en su corazón se libraba una batalla. Judas era el encargado del dinero del grupo, pero sus ambiciones comenzaron a nublar su fe. En la última cena, Jesús anunció, «Uno de ustedes me traicionará». Aunque todos preguntaron quién sería, Judas sabía la verdad. Por 30 monedas de plata, Judas entregó al Hijo de Dios. Pero al ver las consecuencias, la culpa lo consumió. La historia de Judas es un recordatorio de cómo las decisiones, guiadas por ambiciones equivocadas, pueden alejarnos de la verdad. Pero también nos muestra que, incluso en el dolor, Jesús nunca dejó de amarlo. Judas nos enseña la importancia de elegir bien a quién servimos, a nuestras ambiciones o a Dios. ¿Qué podemos aprender de Judas?